Hola a todos. En este vídeo realizaremos un ejercicio completo sobre aplicaciones lineales. Consideremos la base canónica de R3, que llamamos C, y otra base B de R3, que es la que aparece en pantalla. Consideramos una aplicación lineal f de R3 en R3, tal que la matriz f respecto de las bases B y C es esta que aparece en pantalla. Y entonces nos piden que calculemos la matriz f respecto a la base B, respecto a la base C, la expresión analítica de f, que calculemos bases del núcleo y de la imagen de f, y veamos si f es inyectiva y también veamos si f es suprayectiva, y finalmente si tenemos v un vector cuyas coordenadas respecto a la base B son -1, 1, 0, que calculemos las coordenadas de f de v respecto de la base B y la base C. Entonces empezamos por el primer apartado, y bueno, para calcular las matrices de f respecto a la base B y respecto a la base C, pues vamos a escribirnos lo que tenemos. Observa que tenemos la matriz de f respecto de las bases B y C. Luego tenemos nuestra aplicación lineal que va de R3 en R3, f. Tenemos aquí pues MBCF, luego empezamos por B y acabamos por C. Y ahora pues vamos a calcular en el orden que nos lo dan. Igual tiene MBF, que ya sabes que esto es MBBF. O sea, queremos empezar en la base B y acabar en la base B. Fíjate que aquí en lo que tenemos empezamos en la base B, como ahí queremos. Queremos terminar en la base B. Luego vamos a poner aquí B y ya sabes que B es una base de R3. Entonces yo quiero MBBF, o sea, no quiero modificar la f, fíjate que la f ya la tenemos aquí. Luego, ¿cómo voy a componer? Pues voy a poner aquí la aplicación identidad. Genial. Bueno, siguiendo las flechas, esta sería la primera y esta sería la segunda aplicación lineal, ¿no? Entonces, en primer lugar, consideramos pues esto que tenemos aquí, pero sin paradas, o sea, todo en un tramo. Tendríamos M, empezamos en B y acabamos en B, luego una única vez B. Ahora de la composición tenemos F en la identidad, al componer te queda F. Esto sería igual y ahora con paradas ponemos dos matrices porque tenemos ahí dos aplicaciones lineales. Ya sabes que al calcular la imagen de un vector por una aplicación lineal y usar una matriz, pues ponemos el vector en columna aquí al final. Luego aquí lo pondremos al final. Entonces tendremos que esta sería la primera matriz que actuaría y esta es la segunda, que se corresponderían con lo que hemos puesto ahí en el esquema. Entonces, bueno, pues la primera matriz se corresponde con esta aplicación lineal MBCF y la segunda matriz con esta segunda aplicación lineal MCB de la identidad R3. Entonces fíjate que esta matriz la tenemos, nos faltaría la primera, MCB de la identidad R3. Pero MCB de la identidad R3 es una matriz de cambio de base porque tenemos la aplicación identidad dentro, pero la segunda base es la base B. Ya sabes que lo fácil es al revés, cuando la segunda es la canónica. Luego vamos a escribir aquí MBC de la identidad R3. Entonces esto es una matriz de cambio de base. La segunda es la canónica, sería copiar la base B en las columnas. Sería 0, menos 1, 1, 0, 0, menos 1 y 1, 0, 0. Y entonces, ahora ya sabes que MCB, identidad de R3, pues eso es la inversa de la anterior matriz. La matriz de cambio de base inverso es la inversa de la matriz. Entonces, tenemos que calcular la inversa de MBC identidad de R3 si quieres directamente, porque voy cortísimo de espacio, tengo que decirlo. Sería esto de aquí, inversa. Entonces hay que calcular esa inversa. Entonces vamos a calcularla aquí. Para calcular la inversa por Gauss, escribo una matriz por bloques. Primer bloque escribimos la matriz de la cual queremos calcular la inversa. 0, 0, 1,
menos 1, 0, 0 y 1, menos 1, 0. Segundo bloque, la matriz de identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, bueno, quiero realizar operaciones elementales sobre las filas de esta matriz para obtener la matriz de identidad en el primer bloque. Entonces lo primero que vamos a hacer, pues poco a poco, es poner este menos 1 arriba. Entonces vamos a cambiar la primera fila por la segunda fila. Entonces tenemos, pues, la primera fila, ponemos la segunda fila de antes, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, que la hemos cambiado esa segunda fila por la primera fila. Luego en la segunda fila ponemos la primera fila de antes, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y la tercera fila, pues igual que está, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora vamos a cambiar la segunda por la tercera fila. Entonces la primera fila no interviene, la copiamos. Y ahora cambiamos la segunda por la tercera fila. Pues ponemos la tercera fila antigua como la segunda ahora. Y la tercera fila es la segunda fila anterior. Genial. Y entonces, pues ahora vamos a hacer ceros con este menos 1 abajo. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar a este menos 1 tal que al sumarlo con 1 no esté 0? Pues claramente 1. Hacemos 1 por la primera fila más la segunda fila. Entonces, la primera fila es la que hace ceros, la copiamos. Y sustituimos la segunda fila por 1 por la primera fila más la segunda fila, o sea, sumamos la primera fila a la segunda fila, menos 1 más 1, 0, 0 menos 1 menos 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1 y 0 más 1, 1. Y ahora la tercera fila, pues la copiamos tal cual. Bueno, y aquí no queda nada, ¿eh? Este menos 1 nos gustaría que fueran unos, entonces multiplicamos menos 1 por la primera fila y menos 1 por la segunda fila. Y ya tendremos ahí la matriz de identidad. Entonces tendríamos la primera fila por menos 1, cambiamos el signo de todo, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Segunda fila multiplicamos por menos 1, cambiamos el signo de todo, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1. Tercera fila se copia tal cual, 0, 0, 1, ya tenemos ahí en la matriz de identidad 1, 0, 0 y por lo tanto ya tenemos ahí la inversa de la matriz esta, que sería esta que aparece aquí. Entonces la vamos a poner aquí. Vamos a quitar esto. Entonces la ponemos aquí. Bueno, tú puedes multiplicar estas dos matrices. De hecho, yo te aconsejo que lo hagas mentalmente, rápidamente, y comprobar que efectivamente es la inversa. Lo haces y es así. Entonces voy a borrar esto que tenemos aquí, así que si quieres repasarlo pulsa pausa, borro. Y entonces, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí MCB, identidad R3, que esta que hemos puesto aquí. Y ahora por MBCF, que la ponemos, será la que nos dan, menos 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, 1, 1. Y entonces realizar este producto de matrices. Entonces, esto lo sabes hacer perfectamente. Voy a poner el resultado directamente. Y esta es la matriz que se obtiene. Entonces, perfecto. MBF, vamos a ponerla aquí abajo. El espacio sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 y menos 1, 0, 1. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y bueno, ahora vamos a calcular la matriz de F respecto a la base canónica. Bueno, puedes hacerlo de distintas formas, eso sí, que sean correctas.
Y entonces, bueno, voy a volver al diagrama que teníamos al principio, asociado a la matriz que nos daban, MBCDF, o sea, esto que tenemos aquí. ¿Vale? Y entonces, como digo, pues vamos a calcular ahora MCCF. MCF, ya lo he dicho, es MCCF. Entonces, observa que ahora partimos de C y queremos acabar en C. Observa que con lo que nos dan acabamos en C. Luego queremos empezar en C, pues vamos a poner una C aquí, que es base de R3. Entonces aquí pondremos una aplicación lineal. Como queremos MCF, no marear la F, pues ponemos aquí la aplicación identidad. Entonces, siguiendo las flechas, esta sería la primera aplicación lineal, esta la segunda. Y entonces, si hacemos esa composición en un único paso, pues tendríamos M, empezamos en C y acabamos en C, CC, o sea, una única C, F, y ahora si hacemos la composición parando, pues tendríamos dos matrices, porque ya sabes que cada una de estas matrices se corresponde con una aplicación lineal. Entonces estas matrices, la primera que actúa es esta, como hemos visto antes, la segunda esta, se corresponden con lo de arriba. Pues la primera MCB de la identidad de R3, la segunda MBC de F. Perfecto. Entonces, bueno, pues todas estas cosas ya las hemos calculado antes, simplemente tenemos que sustituir. Entonces tendremos MBCF, que es lo que nos dan al principio, menos 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, 1, 1. Y ahora por MCB identidad de R3, que la tenemos aquí, la copiamos, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, menos 1 y 1, 0, 0. Y entonces, pues realizamos este producto que tenemos aquí. Entonces, yo lo voy a hacer aparte, esto lo sabes hacer y ponemos directamente el resultado. Entonces, ahí lo tenemos y por lo tanto ya tenemos también MCF. MCF que vamos a poner por aquí. MCF sería igual a 1, 1, 0, 1, menos 2, menos 1 y 1, menos 1, menos 1. Genial. Y ahora para el primer apartado solo nos falta la expresión analítica de F. Entonces voy a borrar todo lo que tenemos en la parte izquierda. Si quieres repasarla, pulsa pausa, borro. Y entonces la expresión analítica f de x y z, ya sabes que ese x y z de cual quiero calcular la imagen está expresada en la base canónica porque las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica, y entonces para calcular la imagen pues tenemos que utilizar MCCF, ¿no? MCF, empezar en C porque tenemos el vector en la base C, esto lo multiplicamos por las coordenadas respecto a la base C, x y z, MCF pues copiamos lo de abajo, tendríamos 1, 1, 0, 1 menos 2 menos 1, 1 menos 1 menos 1 por x y z. Entonces esto nos queda una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 1, una matriz 3 por 1. Tendríamos x más y, ya directamente, x menos 2 y menos z. Y x menos y menos z. Los cálculos de productos de matrices y todas esas cosas, pues oye, o lo hago rápido o lo pongo directamente porque eso lo sabes hacer. Entonces tendríamos que estos serían las coordenadas del vector de la imagen f de x y z respecto, tenemos c, esto es cc respecto de la base c. Pero ya sabes que las coordenadas respecto a la base c coinciden con las componentes. Entonces esto es lo mismo que quitar la c. Luego f de x y z, vamos a ponerlo aquí, quitando esa c, sería x más y, x menos 2 y menos z, y x menos y menos z. Oye, pues ya tengo todo lo que nos pedían y además las matrices de cambio de base.
Entonces ya tenemos el apartado 1 y para ganar espacio pues voy a poner todas estas cosas ahí en una línea ahí arriba. Así que si quieres repasar esto, pulsa pausa y voy a borrar, borro y lo coloco bien. Y bueno, aquí tenemos toda esa información y pasamos al apartado 2, donde nos piden que calculemos bases del núcleo y de la imagen de f y veamos si f es inyectiva y f es suprayectiva. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el rango, para empezar, de cualquiera de las matrices de f que tengamos. Tenemos 3, la que te apetezca, el rango va a ser el mismo, porque las matrices son equivalentes. Por ejemplo, vamos a calcular de MCF, que tiene ceros ahí. Esto sería el rango de la matriz, pues copiamos MCF, 1, 1, 0, 1, menos 2, menos 1 y 1, menos 1, menos 1. Entonces, para calcular ese rango, pues una matriz 3 por 3 es menor o igual que 3. Pues en primer lugar, vamos a calcular el determinante de esa matriz. Te queda determinante 1, 1, 0, 1 menos 2 menos 1 y 1 menos 1 menos 1. Entonces esto nos queda, en primer lugar multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Tenemos 1 por menos 2 por menos 1, 2. Más, y ahora pues multiplicamos 1 por menos 1 que te queda menos 1, más, y ahora 0 por 1 por menos 1 que te queda 0. Y ahora los que restan, entonces señalamos la diagonal esta de aquí. Entonces multiplicamos, bueno, menos 1 por menos 2 por 0, 0, menos, ahora 1 por menos 1 por menos 1, 1, menos, y ahora tenemos menos 1 por 1 menos 1 por 1 menos 1. Espérate que mire a ver si está todo bien, creo que sí. Entonces esto nos queda 2 menos 1 es 1, menos 1 0, menos menos 1, 1, que queda distinto de 0. Por lo tanto, tenemos un menor de orden 3 distinto de 0, por lo tanto el rango de esta matriz es 3. Genial. Entonces tenemos que f está definida de R3 en R3 y ahora comparamos con las dimensiones del espacio origen y espacio final. Esto coincide con la dimensión de R3, que es el espacio inicial. Si esto ocurre así, pues tendremos que f es inyectiva. Entonces ahora nos preguntamos, ¿esto coincide con la dimensión del espacio final, R3? Entonces en este caso sí, f es inyectiva. Y en este caso pues sí, f es suprayectiva. Entonces ya hemos dado respuesta a lo que nos indican. ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Sí, sí. Bueno, como f es inyectiva, ya sabes que ker de f es igual a 0. Entonces ya sabes que 0 no tiene bases, por lo tanto, ker de f no tiene bases. Vaya, eso de que nos dé el rango 3, pues agiliza mucho esto. Y ahora, como f es suprayectiva, ya sabes que INDF es igual a R3. Y por lo tanto se tiene que una base de INDF, pues te sirve cualquiera de R3. Pues por ejemplo, la base canónica de R3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oye, pues esto ya está. Yo, pues normalmente los vídeos que he puesto no sale inyectiva ni suprayectiva, ¿eh? Y eso lo hago para que practiquemos y calculemos el ker de f e INDF. En este caso, pues algún ejemplo tenía que haber, ¿no? Entonces ya tenemos toda esa información, entonces la voy a poner ahí y ya pasamos al tercer apartado. Voy a borrar, si quieres repasar, pulsa pausa. Borro. Ya tenemos toda esa información y ya pasamos al último apartado, al apartado 3. Este apartado nos dan el vector v, menos 1, 1, 0, coordenadas respecto a la base b, y nos piden que calculemos f de v respecto de b y respecto de c. Vamos a tener un montón de posibilidades para hacer esto, ¿eh? Entonces a mí me gusta ponerme un cuadro como este. Tenemos que f va de R3 en R3. Bases del primer R3, pues tenemos la base canónica y la base B. Del otro R3, la base canónica y la base B.
De hecho, ahí en una de esas columnas podríamos haber cambiado el orden perfectamente, porque nos dan MBCF. Y bueno, nosotros nos encontramos, en este caso tenemos las coordenadas de V respecto a la base B aquí. Entonces queremos las coordenadas de f de v respecto a la base B respecto a la base C, o queremos llegar aquí. Luego, como digo, hay distintas posibilidades. Lo que vamos a hacer es ir en primer lugar de aquí a aquí y después de ahí a ahí. Entonces, como digo, en primer lugar vamos de aquí a aquí. Entonces utilizaremos pues la matriz que va de B a B, o sea, MB, y como vamos de izquierda a derecha, de F, y esto, bueno, ya sabes que la primera base es B, la segunda es B, entonces multiplicamos por las coordenadas de V respecto a la base B, una matriz columna, ya sabes. Entonces tendremos aquí menos 1, 1, 0. Entonces sustituimos MBF, eso sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1. Esto multiplicamos por menos 1, 1, 0. Y esto nos queda, pues haces el producto, 3 por 3 por 3 por 1. El resultado es una matriz 3 por 1. Tendríamos 1 menos 1 que es 0. Lo hago directamente. 1 menos 2 es menos 1 más 0, pues menos 1. Y finalmente tenemos 1 y ya está. Entonces aquí obtenemos que f de v, las coordenadas respecto a la base b, es la base de llegada, serían el 0, menos 1, 1. Ponemos sub b y ya está. Y ahora queremos las coordenadas de f de v respecto de la base c. Nos encontramos aquí, entonces tenemos que ir de aquí a aquí. Entonces vamos, como estamos en un mismo espacio vectorial con una matriz de cambio de base, vamos con MBC, identidad de R3. Esto multiplicamos por las coordenadas de f de v respecto de la base b. En la matriz columna, pues 0, menos 1, 1. Y esto te quedaría MBC identidad de R3. Lo tenemos aquí. Imagínate que una no apareciera. Menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Multiplicamos por 0, menos 1, 1. Y esto nos queda, pues hacemos este producto. 1 aquí, 0 aquí y ahora 1 aquí. Entonces tenemos que f de v sería, pues las coordenadas respecto a la base c, pues esta que hemos obtenido aquí, 1, 0, 1 sub c. Ya tenemos las coordenadas de f de v respecto de la base b y respecto a la base c. Por lo tanto tenemos el apartado 3 y tenemos todo el ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, todo explicado paso a paso. Muchas gracias, hasta pronto.